Entorno Contable Internacional, Actividad 3, por los Joana Poveda, María Elena Restrepo y Diego Esteban Reyes. A. Jorge Orlando Rodríguez Beltrán, docente Facultad de Estudios a Distancia, Universidad Militar Nueva Granada, Medellín, Bogotá, 2021. Introducción. El presente video se realiza con el fin de afianzar los conocimientos obtenidos en el estudio de la regulación contable en Colombia. Hablaremos sobre la Ley 1314, que nos habla sobre el marco técnico normativo para preparar la información financiera. Para las empresas hoy en día es de gran importancia realizar esta convergencia si quiere sobrevivir en el mercado y estar actualizado en todos los entornos que estas normas nos traerían. Las normas nos traen muchos beneficios, ya que con ellas se pueden hacer negociaciones internacionales más fáciles, ya que hablaríamos el mismo idioma a nivel contable, lo que permitiría negociaciones más fáciles y un entendimiento más proactivo de las empresas. La ley 1314 del 2009 fue aconsejada por el direccionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que la convergencia se realizará bajo las normas internacionales de información financiera más conocidas como NIF. El objetivo de estas es crear un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa conservancia. Eh, para esto, la ley los divide en varios grupos y es muy importante que todas las empresas sepan a qué grupo pertenecen y por lo tanto saber qué NIF aplicar. El grupo 1, que está conformado por las NIF plenas bajo la resolución 37 del 2017, son las empresas emisoras de valores cotizantes en bolsa. Algunos ejemplos son las entidades de interés público, entidades bancarias y las entidades aseguradoras. El grupo 2, bajo la resolución 414 del 2014 y 663 del 2015, son las NIF para pymes, y en ellas están las que no cotizan en bolsa y las que no pertenecen a ninguno de los dos otros grupos. Y en el grupo 3 encontramos las microempresas, bajo la resolución 533 de 2015, y algunas de ellas también pueden ser entidades del gobierno. ¿Qué son las NIF, NIC y las NIF para pymes? Las normas internacionales de información financiera NIF y las normas internacionales de contabilidad NIC son el conjunto de normas, leyes y principios que establecen la información que se debe presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar la información en dichos estados. Las NIF completas están destinadas a ser aplicadas en los estados financieros generales y otra información financiera de todas las entidades con fines de lucro. Y las NIF para pymes solo se aplican a los estados financieros generales de las entidades que no tienen responsabilidades u obligación pública de rendir cuentas. Las NIF completas y las NIF para pymes comparten los mismos conceptos. Los requisitos de las pymes para el reconocimiento, medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en las normas internacionales de información financiera se basan en el macro conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y de las NIF completas. Los usuarios externos de la información financiera tienen objetivos similares, independientemente del tipo de entidad en la que inviertan. Por lo tanto, el objetivo de la información financiera es el mismo para todas las entidades. Sin embargo, al desarrollar las NIF para pymes, el Consejo simplificó las NIF completas en función de las necesidades del usuario y el análisis de costo-beneficio. De hecho, los beneficios se aplican. Las normas contables varían entre las entidades que informan, lo que depende principalmente de la naturaleza, el número y las necesidades de los usuarios de los estados financieros a las que las entidades informan. Los costos relacionados no pueden variar mucho, por lo tanto, en el marco conceptual, el Comité de Auditoría concluyó que la relación de costo-beneficio debe evaluarse con base a las necesidades de la información de los usuarios de los estados financieros de la entidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre las NIF, el impacto de las NIF en Colombia. Las NIF han tenido un gran impacto, no solo a nivel financiero en el ámbito de organización de la información, sino también en los costos que acarreó las empresas. Entonces, muchas empresas tuvieron que invertir en capacitación de su personal, no solo del área contable, sino también del área gerencial. Los contadores tuvieron que hacer diplomados, tuvieron que formarse
igual desde el área gerencial para poder tomar decisiones. Asimismo, hubo muchas empresas que tuvieron que acarrear en gastos adicionales en su software porque tuvieron que contratar desarrollos nuevos para su implementación, porque muchas cuentas cambiaban a nivel de organización, o sea, el PUC siguió siendo el mismo, pero a nivel de organización de cuentas se logró mejorar en muchos casos. Por otro lado, las NIF lograron crear un lenguaje financiero universal, es decir, todas las empresas que emiten sus estados financieros bajo NIF, independiente del negocio que tengan o que desarrollen, pueden ser leídos por cualquier parte del mundo o por cualquier persona pues, que sepa de finanzas en el mundo. Las NIF también llevaron a organizar mucho la contabilidad de muchas empresas y a sanearlas de alguna manera, ya que mucha contabilidad por el transcurso y el desarrollo de su operación y de sus años traía mucha basura. Entonces, ¿qué se hizo? En el ESFA, que fue el primer estado financiero para arrancar bajo NIF, se saneó eso. Ahí hubo un gran impacto porque muchas empresas cayeron en causal de disolución, porque todos esos ajustes, según NIF, tenían que llevarse al patrimonio. Entonces, eso creó un gran impacto porque pues, muchas empresas empezaron a mirar por qué estaban así y por qué iban a quedar en causal de disolución. De igual manera, las NIF también ayudaron a las empresas a mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, los activos fijos. Los activos fijos antes, bajo el decreto 2649, se manejaba línea recta, pero siempre unos estándares establecidos, 5, 10 años. En cambio, con las NIF comenzó a haber un mayor análisis de esos activos fijos. Entonces ya se depreciaba obviamente por línea recta, pero también se analizaba cuánto voy a usar ese activo y de qué manera. Igual pasó con los activos de inversión. Los activos de inversión comenzaron a medirse de otra manera y no se llevaban como activos fijos. Por ejemplo, un caso puntual son los terrenos. Los terrenos se tuvo que hacer un avalúo para mirar si el valor que estaba en contabilidad era el real. Entonces desde ahí empezó a haber como una realidad en las empresas, como una información más real, más precisa, más exacta, no como sobreestimaciones. Adicionalmente, las NIF también solicitan o requieren que en los estados financieros se revele toda su información. Entonces comenzó a ser mucho más detalladas las notas y al ser las notas más detalladas, la información es más precisa, más transparente, que es como el objetivo de las normas internacionales en Colombia.